lucha con firmeza para conservarla. Buenas noches, retornamos con Habla el Pueblo. Tenemos ahora un panel también especial porque vamos a tratar sobre un tema que también consideramos que es muy vital para el desarrollo de esta segunda vuelta, que tiene que ver precisamente con la importancia de lo que podría ser un nuevo pacto social como para que la ciudadanía confíe en una o en otra propuesta. Para hablar de este tema hemos invitado a Carlos Treyes, él es analista político, a Renzo Ibáñez, que también es analista político, Gracias, y Harold. a Pedro Angulo, que es decano del Colegio de Abogados de Lima. Señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Renzo, la importancia de un nuevo pacto social para poder desarrollar esta segunda vuelta con cierta garantía para el electorado. ¿Tú crees que es...? Es sumamente necesario porque recordarás que hemos tenido casi al inicio de la campaña 19 candidaturas, luego se redujeron a 10 candidaturas y de ellas solamente han quedado 2. Eso significa que ha habido un tremendo revuelo, un desorden en la ciudadanía, además del actor principal que ha sido en este tiempo el Jurado Nacional de Elecciones con sus idas y vueltas. Y de hecho eso ha generado una suerte de confusión en la ciudadanía. Terminas el proceso con estos dos candidatos que podrían representar un extremo del espacio político, pero creo importante también anotar una cosa, ¿no? A comparación de lo que suelen decir aquellos representantes de la derecha o los representantes del empresariado, que la suma de los dos votos de PPK y Keiko Fujimori de alguna u otra manera representan la continuidad del modelo, no sé qué tanto sea así. Yo siento que hay dos instantes en el modelo, en un momento, en el año 92 con Fujimori hasta el año 2000, en que termina su gobierno, un gobierno autócrata, pero además que tiene visos liberales debido justamente a las profundas reformas que hizo. Y en segundo lugar tienes el tema de ya la democracia mucho más abierta. Y yo creo que Keiko Fujimori representa ese espacio populista, también antisistema, creo yo, de alguna u otra forma, claro, que va justamente en contra de los esquemas liberales, de libertades y de democracia. Entonces, hay un voto que exige demandas para el Estado como luz, agua y una serie de elementos importantes y que le pide a Keiko Fujimori que los haga urgentemente de manera práctica a pesar de la democracia. Entonces, creo que es importante generar un nuevo pacto social con los demás partidos políticos de cara justamente al nuevo proceso. Claro, y sin olvidar los antecedentes de lo que ha sucedido con ambos personajes, porque tanto Keiko como Pedro Pablo Kuczynski, si bien es cierto, hablamos de que es importante que se haga ese nuevo pacto social, es porque hay desconfianza sobre ambos. Sí, de hecho, todo, en términos ya coyunturales, digamos, del momento electoral que estamos pasando, todo nuevo gobierno que llega es una suerte de nuevo pacto social, ¿no? de nuevo acuerdo colectivo. Pero también hay una manera de entender el pacto social estructuralmente, digamos, ¿qué hacemos con un modelo que ha tenido, con matices, como plantea Renzo, 25 años de vigencia, ¿no? Y se han abierto dos caminos, ¿no? El camino un poco más el cambio un poco más radical, menos radical, y el cambio reformista, ¿no? Mi impresión es que la gente en este momento está optando por el cambio reformista, ¿no? La pregunta de fondo es si tenemos capacidad en el Perú de un nuevo pacto social, ¿no? En el Perú somos plurales, diversos, heterogéneos, y un pacto social cuesta mucho, ¿no? Sin embargo, la gente lo está pidiendo, incluso en las encuestas: diversificación productiva, más inversión en salud, completar el proceso de la reforma educativa. Y luego cae otra pregunta de Madura: ¿por dónde empezamos, no? Le haríamos mucho bien a la ciudadanía si todos los políticos, como parte de ese pacto social, le decimos que no se puede cambiar el país en 5 años y que las cosas demandan 20, 25 o por lo menos 15 años de trabajo permanente y sólido, ¿no? Políticas de Estado. Con consecuencia. Pedro, ¿y de quién dependería en todo caso? O sea, si bien es cierto, claro, tenemos dos protagonistas ahora, ¿no? A Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori. Pero, ¿depende solamente de ellos esto? Bueno, en parte sí, porque ellos tienen que demostrar que los flancos por los que han sido atacados no van a ser sus debilidades, y evidentemente tienen que presentar esquemas para combatir aquello que presuntamente se les dice como que podrían ser las debilidades o las formas negativas que el Perú quisiera que se conduzcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Keiko Fujimori, la idea sería transmitir que se van a fortalecer las instituciones. No creo que estuviera mal un tema de fortalecimiento a los partidos políticos vía reformas
en materia electoral. Igualmente, creo que también la agenda la pone la ciudadanía. El tema de seguridad ciudadana es un tema que demandaría un acuerdo, creo que de ambos lados. Igualmente, el tema de corrupción es un tema que habría que tocar y sería bien aceptado. Un tema de reformas en algunas estructuras, porque si bien es cierto se quiere que haya respeto, pero también se quiere que haya cambios. En esa medida, en el Poder Judicial, algunos cambios que se pudieran dar respetando la autonomía. De otro lado, el respeto también a la libertad de expresión. Es un tema muy importante, precisamente por los antecedentes. Entonces, eso sería bueno. Y creo que por parte de ambos también un tema de algunos cambios en un modelo que, si bien es cierto, ha recibido respaldo de la ciudadanía sumando las dos candidaturas, de hecho requiere cambios, ¿no? Sí, claro. Si no, no habría una oposición que también estamos seguros va a estar más firme que nunca, porque el Frente Amplio, por usarlo, o sea, son 22 congresistas que no se la van a dejar fácil ni al fujimorismo ni a Perón por el Cambio. Y esto es bueno, ¿no? Porque el nuevo pacto social tiene que darse en el contexto de la democracia. Y la manera menos riesgosa de equivocarse políticamente es en un contexto democrático. Primero, porque se reparte la responsabilidad. Operan mayorías, deciden mayorías. Y en segundo lugar, por lo que tú dices, ¿no? Siempre hay una minoría vigilante que no permite el error extremo y opera y construye esta lógica de los viejos padres federalistas fundadores de la nación norteamericana, ¿no? La lógica de los perros guardianes, los pesos y contrapesos, De la ¿no? democracia, Nos vigilamos mutuamente todos, ¿no? Entonces, debe quedar bien claro eso, ¿no? En democracia, la manera reformista, incrementalmente. Ahora, si es que hay un reclamo tácito, ¿no?, por decirlo así, de este nuevo pacto social, es porque en realidad hay incredulidad de parte de la población. Evidentemente. O sea, ellos son quienes necesitan esa, digamos, esa especie de carta firmada por estos señores para saber de que lo que se viene no van a ser 5 años de oscuridad ni de posible quiebre de la democracia. Y Keiko lo supo de alguna u otra manera, es más, firmó una cartita a modo de poder aminorar esa desconfianza. De hecho, la desconfianza es el criterio primerísimo a través del cual se procesa la política en el país. O sea, somos un país con alta desconfianza y justamente ahí viene un gran consenso que tiene que ver con este pacto social, que es la reforma política. O sea, no podemos sostener políticas de Estado, políticas que vayan a largo plazo, más allá de un solo gobierno, si es que no tenemos partidos políticos sólidos, si es que no tenemos consensos a nivel político, como por ejemplo tener una cámara revisora, más aún hoy que ya sabemos que un partido político con la trayectoria que tiene el fujimorismo puede tener una mayoría absolutísima en el Congreso. Entonces es sumamente necesario comenzar a ver la reforma política como algo urgente, como algo impostergable y como algo que la ciudadanía debe vigilar por completo a partir del 28 de julio. Totalmente. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Abre el pueblo, le abre sus líneas con independencia a los televidentes. Aló, buenas noches. Aló. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. ¿Señor Ojeda, verdad? Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches. Aló, buenas noches, señor Ojeda, ¿verdad? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, sí, le escucho. Señor Ojeda, lo que ha sucedido, esto, digamos, de lo que están los dos candidatos que ingresaron, es por el poder fáctico y por el poder nacional de decisiones. Ya el Perú está perdiendo la jurisprudencia de democracia, porque en realidad todos piensan que los dos pueden dar buen cauce, menos para mí Keiko, ¿no? Keiko ya está de su padre y no ha hecho nada por Perú. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Señor, buenas noches, lo escuchamos. Quisiera dirigirme a los panelistas referente a la señora Keiko, que ha sacado una gran mayoría en el Congreso. A mí me parece de que la gran votación, que como dijo anteriormente los panelistas, me parece que existe un desprecio al elector, porque se trata de que las personas que han votado saben correctamente por qué han votado por ella. Y yo, personalmente, yo he votado por Keiko porque yo me acuerdo que su papá entró como presidente cuando hubo una hiperinflación. Es decir, Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Fíjese, a mí me llama la atención que todos los canales son anti-Keiko.
el pueblo ha elegido. Bueno, Eso le significa puedo afirmar que este es un canal que si fuese anti-Keiko no permitiría una llamada como la suya, ni permitiría que algunos de nuestros panelistas opinen a favor de la señora Fujimori. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Adelante. Ya, perfecto. Mira, yo quiero hacer una pregunta, no sé, esperemos que lo puedan, ¿no?, tomar en cuenta. Es sobre la eliminación de 24x24. Quiero saber su opinión de esos tres analistas. Bien, gracias por su pregunta. Este fue un tema que lo tocamos ya la semana pasada. Si bien es cierto, podemos nuevamente ponerlo en el panel, pero ahorita estamos convocados acá por una situación que consideramos que es vital para este proceso, que es la firma de un nuevo pacto social para garantizarle al elector de que los dos candidatos que tenemos no van a patear el tablero. A propósito del tema del 24x24, y creo elemental analizar lo siguiente, o sea, justamente la falta de instituciones te permite que candidaturas como la de Keiko Fujimori sean tan maleables y tan amoldables a las circunstancias. Entonces te pasa cosas como la eliminación o retroceder en la eliminación del 24x24, o en todo caso de pronto coger una bandera que fue dada por el señor Barnechea y que ahora lo está alzando Keiko Fujimori, pero no sabemos con qué grado de sinceridad y honestidad. Entonces, como no existen identidades políticas que se vayan forjando a nivel del otro, porque obviamente los partidos políticos tienen sus identidades en tanto que se confrontan, esa ausencia de partidos políticos genera justamente este tipo de malaguas políticas y que no sabemos hacia dónde pueden llegar después, ¿no? Y efectivamente se está complotando contra no es verdad que se ha eliminado el 24x24, se está intentando eliminar. Claro, En la hay práctica un no 20%, se ha hay un eliminado. 20% que Está todavía quebrando no. el consenso. Se está Keiko Fujimori complotando contra un consenso Así es, favorable, así es, contra así un es. consenso Uno de los favorable. pocos consensos que teníamos en el país. Exactamente, entonces Y ahí... a nosotros nos tocó debatir en el mensaje de la Nación. Pedro. Bueno, yo quisiera levantar el cargo de que haya una confabulación contra Keiko. En principio, por mi condición, yo no podría estar en favor ni en contra de nadie, pero creo que lo que se está haciendo es una constatación, porque finalmente las encuestas post primera vuelta lo que demuestran es que ella es quien tiene más dificultad para conquistar nuevos votos, ¿no?, que es lo que ambos quieren en una segunda vuelta. Lo ha hecho con más facilidad PPK. Entonces, eso quiere decir que hay que analizar por qué sucede esto, y precisamente sucede porque se recuerda, y en estos momentos, claro, hay quienes interesadamente también recuerdan todo lo que ha sucedido en la historia del Perú, y evidentemente eso no le favorece a ella, pero sí, es un análisis simplemente, no Pero es entendible, ¿no, Pedro? También que el ciudadano se preocupe porque no se vuelva a repetir la historia. Claro, Evidentemente, definitivamente. A pesar que el ¿no? protagonista es otro. Por cierto que sí, claro. Claro, tenemos llamadas telefónicas, señores. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. No, buenas noches. Sí, lo ¿Cómo escucho. está buen Harold y a su panel también por todos? Buenas noches. Son dos cositas puntuales nomás. No sé cómo el pueblo no puede tener dignidad para votar por una candidata a la cual el Jurado Nacional de Elecciones le regaló ese puesto. Debe estar Verónica y Kuczynski, que nadie más. Y le felicito al doctor que ha sido el decano de abogados de Lima, porque también soy abogado, de decirle que los planteamientos que ha hecho es excelentemente bien. Bien, gracias por su comunicación. El doctor Pedro Angulo es el decano del Colegio de Abogados. Todavía. Aló, buenas noches. Sí, ¿la escuchamos? Sí, yo quisiera dar una opinión acerca del tema. Creo que es necesaria la renovación de la clase política y el acercarse más a la gente para renovar la confianza que está... Toda la clase política está desprestigiada, entonces es necesaria reformularse, que los políticos se reformulen, cómo es su participación y cómo es el vínculo que tienen con la gente, porque si no, no van a lograr nada. Y ahorita la gente no apuesta por los políticos, no cree en ellos, las propuestas, nadie le cree a nadie, entonces... El debate debe ir por ahí más bien. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Ya, bien, Javier de Salier. Bueno, quisiera hablar sobre el poder fáctico. Señor, estamos con un tema puntual que es sobre la importancia de un nuevo pacto social. Correcto, si me permite, por favor. No,
Es que tenemos un tema. Pacto social. Bueno, siga. Bien. Seguridad. Sí, bueno, varios temas que se han Lucha anticorrupción. En primer lugar, no hay un desprecio a ningún político en este caso, y está clarísimo que Keiko Fujimori ha tenido la mayor preferencia en primera vuelta. El tema es que no ha ganado todavía las elecciones. Claro. Y en segunda vuelta parte del ejercicio democrático es la crítica. Se entiende perfectamente las razones por las que la gente sigue resistentemente reconociendo algunas cosas que se hicieron durante los 10 años de Fujimorismo. Pero debe haber un esfuerzo también por mejorar la calidad de la vida política, la calidad de la convivencia y las reformas institucionales que tú planteabas, Renzo, O sea, ¿no? no ser conformista con el panorama que tenemos. Exactamente. Y en relación a otra de las preguntas que llegaron del público, ¿no? Está clarísimo que la ciudadanía está buscando nuevos rostros políticos. Así es. Yo creo que hay un conjunto de profesionales de la política, buenos o malos o regulares, que ya llegó su agosto, ¿no? Se agostó su tiempo histórico y hay que dar paso a las nuevas caras que tienen que mostrar otro espíritu, ¿no? Primero, un espíritu de absoluta decencia. Segundo, un espíritu de austeridad. Y tercero, un vínculo muy sólido con las clases populares, con la cultura popular. Este país es mayoritariamente... Y de compromiso real. Sí, no, es que si tú tienes un compromiso con la cultura popular es porque te sientes hijo de ella. Y si tú te sientes hijo de ella, no le vas a fallar. Que fue uno de los temas también que se puso en debate en la primera vuelta, ¿no? Hubo un candidato que acusó a ambos que están ahorita en segunda vuelta de que no tienen pues sangre propiamente peruana. Bueno, en general yo creo que el desprestigio de la política está dado porque ya los discursos a veces son conocidos, esos discursos además a veces son desmentidos por la práctica, hay desprestigio en la parte de la corrupción, muy cercana a algunos líderes, contradicciones en sus desempeños porque ellos dicen estar alejados de ciertas conductas pero terminan como asesores o siempre vinculados con temas que la ciudadanía pues repudia y en realidad sus discursos, la parte ideológica no se remoza, entonces definitivamente pues quedan en el tiempo y de eso se da cuenta los ciudadanos. Y muchos, Pedro, afirman de que lo que venga durante los próximos 5 años, al margen de que gane Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori, va a depender bastante de que realmente nuestra política se renueve y haya otros protagonistas que realmente vengan con ese espíritu reformista del que hablaba Carlos y Renzo. Y por eso se diría que hoy día, cuando termine ya la segunda vuelta, sería el mejor momento que un nuevo Congreso realice reformas en materia electoral, porque cuando son realizadas en medio de un concurso ya llamado, en realidad mueve desconfianza. Parecería que están ayudando a alguien y perjudicando a otros. Hay intereses de por medio. En cambio, cuando ya termina una elección y son 5 largos años los que devendrán nuevamente estar en la misma condición, un poco está uno lejos de los intereses, ¿no? Entonces se podría dar una buena reforma. Sí, ¿verdad? Renzo, y sobre la credibilidad también de los dos candidatos, en el caso de que propongan esta especie de nuevo pacto social, va a depender mucho de que también la ciudadanía esté de acuerdo en querer asistir y comprometerse y obligar y estar alerta de que estos señores cumplan. Evidentemente, yo creo que ya ellos no van a poder hacer mucho respecto del grado de desconfianza que tiene la gente. Queda 1 mes y medio, es imposible, pero sí es importante resaltar algo, ¿no? O de repente en el debate, y ¿no? ellos, de pronto, ¿no? Pero ahí se miden un poco más las actitudes y podrás ganar un puntito que es importante en segunda vuelta, pero no creo que pase a mayores. Lo que sigue el sistema beneficia a cualquiera de los dos. Van a entrar a un nuevo rumbo, a 5 años de administración, y lo que necesitamos en este momento es cambiarle el chip al Estado y dejar de ser ese Estado antipático que ha visto la gente sin beneficios, ese Estado con su NAT que te chupa la sangre, ese Estado que termina dándote la espalda en muchas ocasiones y ve justamente en el voto una manifestación más de ese Estado, y es por eso que vemos un poco en el voto muchos de los ciudadanos de pronto la posibilidad de jugar con él a ver qué pasa y no darle la seriedad de vida. Entonces es un gran reto el que viene en los 5 años, no solamente de quien gobierna, sino también de una oposición que tiene que construir alternativas y que tiene que además fiscalizar y sentir de que esa fiscalización es parte representativa de lo que viene en la ciudadanía. Y aunque la pregunta parezca simplista, pero ¿cómo empezar, no, Carlos? Es complicado, pero ahí viene la otra definición del pacto social que trasciende lo electoral, ¿no? ¿Dónde está ese liderazgo o esos liderazgos que son capaces de dialogar con las mayorías, llegar a unos cuantos acuerdos puntuales
y poner la meta en el largo plazo. No va a avanzar el país, no va a avanzar de ninguna manera, no vamos a dar el salto al desarrollo y al protagonismo si es que no logramos ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos, ¿no? Por querer tomarlo todo no cogemos nada. Quiero retomar la idea de Renzo de la reforma política pendiente. Todo nuevo gobierno entra con un nuevo aire, con una nueva legitimidad, y está pendiente esa reforma institucional que debería tener 3 grandes objetivos. El primer objetivo es dinamizar el acceso de los nuevos liderazgos en los partidos políticos. El segundo objetivo es mejorar la calidad de la representación para recuperar la confianza en la clase política. Y el tercer gran objetivo es que los mecanismos institucionales, electorales, partidarios, en general la regulación de la política peruana, nos lleve a que después de cada elección podamos tener mayorías en el Congreso. Esto debería llevarnos, por ejemplo, a que la elección del Congreso sea en segunda vuelta. Así la gente decide si le da o no mayoría a uno de los dos candidatos, y debería haber una renovación de 1/3 del Congreso a la mitad del periodo, para que la gente decida si es un tema que debería también estar en el debate. Bueno, debemos discutirlo otro día Claro aquí, que en la sí, reforma por política, ¿no? supuesto. Y acá, Hable el Pueblo, digamos, estamos reunidos para debatir este tipo de cosas que son importantes, fundamentales, Así y sobre es. todo no son ni inmediatistas ni cortoplacistas. Así es. Pedro, y con esto terminamos, ya el tiempo se nos fue volando. Y el concurso también de los gremios, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Periodistas, porque es importante que desde la sociedad civil y de sus gremios, de sus organizaciones, puedan participar en esto que debería ser un tema realmente de consenso. Efectivamente, ¿no? Digamos, los profesionales del Perú inclusive estamos reunidos en una entidad, ¿no? Digamos, los colegios de abogados nos reunimos en una asociación, ¿no? O consejo de todos los colegios de abogados del Perú. Igual los colegios médicos, los colegios de periodistas, todos se reúnen. Ha habido hace algunos meses un congreso, el CONAPROF, y ahí precisamente se dio un documento con análisis de los distintos puntos de vista de los profesionales, que eso se entregó como insumo a los candidatos que en ese momento, que eran 9 a la presidencia de la República. Efectivamente, ahí hay una voz que es conocedora del ámbito en que trabajan los profesionales y que de hecho se puede aprovechar. ¿Qué es lo que en realidad se requiere, no, Renzo? Y con eso terminamos, porque si quienes proponen no tienen la suficiente preparación para poner, digamos, los temas puntuales, simplemente vamos a terminar difuminando las cosas. Así es. Necesitamos evidentemente un reordenamiento político, ¿no? En todas las esferas del Estado, no solamente en el Congreso, sino también en otros espacios como los gremios, y ver de qué manera podemos ordenar la representación a nivel nacional, pero sobre todo atendiendo a la nueva circunstancia. El Perú de hoy es un Perú bastante diverso, es un Perú que necesita reformas urgentes, pero es un Perú también que está escuchando, y que es un Perú dinámico, es un Perú también de redes sociales, es un Perú nuevo al que los nuevos políticos tienen el gran reto de representar. Así que nada, a seguir conversando, a seguir debatiendo. Y con confianza siempre. Con confianza, con esperanza, dándole con fe. esperanza y optimismo, ¿no? El país Carlos, tiene muchísimo potencial, Así es, pero extraordinario. tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo a través de nuevos liderazgos. Y del Así diálogo. es. Y Muchas del gracias, diálogo. Carlos, por tu presencia. Renzo. Gracias a ti, Harold. Pedro Angulo, gracias Gracias. por este panel. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer la recomendación de los libros de esta noche. La fiesta de la insignificancia, de Milán Kundera, este novelista checo, el autor de La insoportable levedad del ser, retorna con una novela aparentemente breve, pero de hondo contenido filosófico, emotivo, y 2 libros de uno de los miembros de nuestro panel, Paul Loren, El misterio de un liberal, El extraviado camino, de Hernando de Soto. Aquí hay una réplica que escribe Paul Loren sobre El misterio del capital, que fue prácticamente un bestseller de Hernando de Soto. Paul le pone los puntos sobre las IES. Y Summa Acrata, que también es un libro de Paul Loren, es un tratado del liberalismo, es importante, muchos lo tienen como un libro referencial de lo que ha sido, pues, uno de los aportes más importantes de alguien que empezó a publicar en la década de los 90. Señores, ustedes se quedan ahora con Eric Eklin y Factor 11, y nosotros retornamos con otro programa de Habla el Pueblo el día de mañana. Buenas noches.